Saludos motorista, el día de hoy te voy a presentar un problema que pasa muy comúnmente a la hora de que quieres calibrar punterías. Es algo de lo más sencillo, muy simple, pero mucha gente no sabe este pequeño detalle y por eso la anda cagando. Y al rato no quedan. Mucha atención porque puede que te pueda pasar, mucha atención porque te puede pasar a ti también. Hace unos ratitos trajeron ese motor, el de Honda Tool, no el de Itálica, el de la Honda, porque lo limpiaron, lo acomodaron, le quisieron calibrar punterías y por más que le mueven no quedan. Las calibran aparentemente bien, le da vueltas al motor y al rato una queda bien y la otra queda apretada. Eso es típico. ¿Por qué? Porque el motor es de 4 tiempos, lo cual quiere decir que un tiempo es para abajo, uno para arriba. No sé si estamos en eso. El pistón sube, es un tiempo. Al subir, da media vuelta el cigüeñal. Baja, da otra media vuelta. Ya son 2 tiempos. Vuelve a subir, otro tiempo. Vuelve a bajar, otro tiempo. ¿Me explico? El cigüeñal va girando así. Gira. Ahí abajo en la caja de la información te voy a dejar un artículo de mi blog en el que te explico todo perfectamente el funcionamiento de los 4 tiempos, el ciclo y el traslape valvular. Es muy importante lo del traslape valvular. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, pongo el pistón en el punto muerto superior, o sea, hasta arriba, y en teoría la marca del cigüeñal ahí va a estar coincidiendo con la mirilla. Pero hay un momento en el que está en compresión y luego baja y luego está en escape, lo cual quiere decir que hay un momento en el que el pistón está hasta arriba y están las 2 válvulas libres, pero hay otro momento en el que el pistón también está hasta arriba, pero la de escape sí está apachurrada y la de admisión no. Entonces nunca te va a quedar la pinche calibración si el pistón está en escape cuando tú calibras. De hecho, si ves el artículo te vas a dar cuenta de que no va a estar completamente en escape. Si ya está hasta arriba, está terminando escape y apenitas iniciando admisión, medio pisando la leva por el traslape valvular. En fin, te voy a mostrar cómo se hace. Muy simple. De hecho, este tipo de información es la que está en el manual, mi manual del motorista, que te lo recomiendo muchísimo para quitarte este tipo de problemas. Igual te dejo la información o por aquí por arriba te dejo una tarjeta para el manual para que le eches un lente y te des cuenta de todo lo que trae. Pues vamos a calibrar el motorcito y vamos a ver cómo es lo correcto. Pues bien, vamos a iniciar con el procedimiento para calibrar punterías y primero que nada la mirilla ahorita la vamos a ignorar. No existe, no está, no nos sirve para nada en este momento. Agarramos y giramos el motor hacia el frente. Abrumadoramente los motores giran así, hacia el frente de la moto. Entonces empezamos a girar y empezamos a observar el movimiento de los balancines. Si sabemos el orden del ciclo Otto del motor de 4 tiempos, en pocas palabras, sabemos que es admisión, compresión, fuerza y escape. Nosotros ocupamos el tiempo de compresión. Entonces, primero es admisión, después compresión, después fuerza y después escape. Inmediatamente después de escape, ¿qué sigue? Admisión. Termina admisión y le empezamos a dar despacito, ahora sí,
a buscar la marca de la mirilla. Ahora sí, después de checar que estamos después de admisión, buscamos la marca de la mirilla. Y ese es el momento en el que las dos válvulas, las dos balancines, las dos punterías deben de estar libres. Evidentemente aquí la de escape no está libre, la de admisión está pisada. Vamos a aflojarla. Usamos nuestra llave alemana para punterías. Ahora sí, le damos un lleguecillo. Con nuestro calibrador de hojas sacamos la entre 6 y 8, aquí es .076, .08, .06 más o menos en estos motores es lo correcto. Pues casi ahí está. Que se sienta un poquito rozando, no que entre a fuerzas, pero tampoco que entre flojo. No sé si se escuche. O pues se escucha que roza. Se escucha que roza, así debe de sentirse. Sostenemos la puntería, llegamos la tuerca, le damos un apretón sosteniendo checamos, ahí está más o menos, checamos la otra, ahí está más o menos también, verificamos, volvemos a darle vuelta, escape, admisión, compresión, fuerza, escape otra vez, admisión, volvemos a buscar la compresión en la mirilla. Ahora sí, buscamos en la mirilla, y se vuelve a apretar. Aquí está mal sincronizado el árbol de levas. Hay que revisar el árbol de levas porque esta madre está mal sincronizada. El procedimiento que te acabo de dar es el correcto, pero se sigue apretando la de admisión. A menos de que haya un problema con los balancines, hay que verificar. Pues las cosas no siempre salen como uno espera. De hecho, el método, como te explico, es el correcto. Si tú tienes dudas para calibrar punterías, si tienes problemas para calibrar punterías, sobre todo cuando son más de un cilindro que a veces se pierden o que la anterior algún desmadre hizo, pues esta es la manera en la que vas a identificar el punto correcto en el que se tiene que hacer. Si es necesario, cilindro por cilindro, haz este procedimiento. Y vas a encontrar incluso el orden de encendido, que en los pluricilíndricos pues también puede cambiar. Si vamos a carros, lo mismo. Te puedes ir cilindro por cilindro haciendo el procedimiento y vas a encontrar el orden de encendido, vas a encontrar el punto de compresión y vas a calibrar correctamente las punterías de tu carro, de tu moto, de tu avión, de tu lo que tengas. Este problema ya lo solucionamos, ya encontramos cuál era el asunto, pero pues no quiero hacer demasiado largo el video. Vamos haciendo diferentes estrategias de videos, así es que lo vamos a hacer más cortito. Espero que te haya gustado. Si te quedaste con la duda del problema en el siguiente video lo solucionamos también, así de rápido. Sígueme en redes sociales, en Facebook estoy como el Flamas TV, como Flamas TV ya también, igualito que en YouTube. En Instagram como el Taller del Flamas, en TikTok Flamas TV TIC con K. Sigue en podcast también, Flamas Radio en las principales plataformas de podcast, también aquí en YouTube.
Vamos a acabar este video para mañana subirlo. Se madrió la cámara, yo creo. Ah, pinche madre. Bueno, en fin. Elige una ruta. No, una rutina. Hasta el próximo video. Pinche madre, todo falla.